Buenos días a todos ustedes, les habla Jaime Canales y este es su canal de YouTube, Luz para Revelación, tanto para con la casa de Israel y la casa de Judá. Doy gracias a nuestro Abba por este tiempo que me concede. Es un tiempo, ¿no es cierto?, glorioso, porque unas horas más vamos a celebrar el último gran día de la fiesta, Sukkot, las cabañas establecidas, ¿no es cierto?, conforme a la voluntad de nuestro Padre, en los tiempos que aparecen ahí en Levítico, tanto en Éxodo y en Levítico, sobre el séptimo mes. Estamos viviendo ahora que se va a cumplir, estamos en la fiesta, pero es el último gran día. Bueno, damos gracias a nuestro Abba por este tiempo glorioso que me concede, tiempo de gloriosa bendición, para poder conocer, entender y comprender. Nuestro Padre les concede a todos ustedes este glorioso beneficio como nos ha concedido a nosotros, conocer, entender y comprender por medio de un nuevo nacimiento, por medio, ¿no es cierto?, que Él nos ha abierto la puerta para poder que seamos habitación del reino de los cielos, nosotros, habitación del reino de los cielos. Bueno, dicho eso, quiero hablar sobre los enviados, en este caso un enviado, que es, ¿no es cierto?, Pablo. Saulo de Tarso, que es intervenido, ¿no es cierto?, camino a Damasco, y aquí lo habla, ¿no es cierto?, en el capítulo 26 del libro de los Hechos, un relato, aparece, ¿no es cierto?, en el capítulo 9, en el capítulo 9 también del libro de los Hechos de los Apóstoles, vale decir, de los siervos, que habla en el capítulo 9 sobre la conversión. ¿Ok? Dice, en el verso 6, dice, pero levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Son los mandamientos. Después nuestro Padre en el verso 11 dice, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en la casa de Judas uno llamado, ¿no es cierto?, Saulo de Tarso, porque él aquí ora. Entonces viene, ¿no es cierto?, Ananías en este caso, y le dice, nuestro Padre le contesta y dice, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de ¿quién? A presencia de los dispersos. Y aquí le pusieron gentiles. Sí, los dispersos estaban gentilizados de la casa de Israel, porque este pacto es para con la casa de Israel y la casa de Judá. Nuestro Padre no iba a enviar para con los extranjeros, no, hay otro procedimiento, ¿no es cierto? Ya, y aquí en el capítulo 26, y yo quiero leerlo, escuchen bien, del 26, este procedimiento para que podamos, ¿no es cierto?, conocer que aquí hay un grave error de entendimiento o traducción o del engaño también de este espíritu engañoso de las tinieblas para confundir, para desviar lo que nuestro Padre estaba haciendo por medio de un personaje que no interviene sobre él. En el capítulo 26 dice, entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya que defenderme hoy delante de ti de todas estas cosas, de todo lo que yo estoy viviendo, que soy acusado por la casa de Judá, por el Sanedrín, ¿ya? Antes de esto, para que ustedes conozcan, él iba con carta del Sanedrín, iba con carta, ¿no es cierto?, de todo el consejo, de todos estos ancianos, iba con carta para perseguir. Y aquí lo explican, miren, si solamente ahora aquí, ¿no es cierto?, lo estaban acusando a estos mismos, ¿ya? Mayormente porque tú conoces todo lo que nuestro Padre estableció, tú conoces la vida, ¿no es cierto?, la que cual nosotros aquí desarrollamos, y cuestiones que hay, ¿no es cierto?, entre la casa de Judá, entre el pueblo de nuestro Padre, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Aquí está hablando Pablo, delante de rey Agripa. Verso 4. Dice, mi vida, dice Pablo, pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en la casa, ¿no es cierto?, ahí de Judá, en Jerusalén, la conocen todos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta
de nuestra religión, viví en la secta farisea. Se está refiriendo a un contexto específico. Él pertenecía a la secta farisea. Ya, pongan atención. Y ahora, por la esperanza de la promesa que nuestro Padre hizo, a nuestros padres soy llamado. ¿Cuál es la esperanza? Y ahora, por la esperanza de la promesa. ¿Cuál promesa? ¿Qué nuestro Padre estableció? En Jeremías 31:31, que iba a enviar, Él iba a hacer un nuevo pacto. Esta promesa de un nuevo pacto, ¿cómo lo materializa? Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el libro de los Hechos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el libro de los Hechos. Esta es la promesa, aquí la vemos en ejecución. Y a eso se está refiriendo Pablo. Dice, y ahora por la esperanza de la promesa que nuestro Padre estableció por medio de los profetas, por medio de Moisés, que iba a enviar, ¿no es cierto?, un glorioso profeta, ¿a quién? A su Hijo. En Jeremías 31 está hablando Isaías, Jeremías, Ezequiel y todos los profetas, aquí está. Que hizo nuestro Padre por medio de los profetas, por medio de todo, a los padres, soy llamado, ¿no es cierto?, a este juicio, porque Saulo fue intervenido y empezó a hablar ahora de la promesa. ¿Y quiénes resistían esta promesa? La casa de Judá. No, rechazaron y lo resistieron. Y como antes era uno de ellos y ahora no, se constituyó enemigo. Sí, enemigo del reino de los cielos. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. Sí, porque era para la casa de Israel, la casa de Judá. Este nuevo pacto, la casa de Israel, la casa de Judá, este nuevo pacto, este nuevo procedimiento, sirviendo constantemente a nuestro Padre Elohim de día y de noche, por esta esperanza, por la voluntad de nuestro Padre, oh Rey Agripa, soy acusado por la voluntad de nuestro Padre que Él estableció por medio de su Hijo, soy acusado por la casa de Judá, por el Sanedrín. Hijo, bien, hijo querido. Estoy grabando, hijo querido. Está grabando, pero cortito. ¿Es muy encima para avisarte que hoy día voy a ir a buscar a los niños? Sí, muy encima, porque ya tengo programado para la reunión. Ya, vale. Si mañana ni un problema, hijo. No, ya mañana no podemos, que ya no la vemos. Discúlpame. No, está bien. Si yo te aviso tarde. Ya, listo. Chao, hijo. Hablamos, vale. Chao. Entonces doy gracias a nuestro Padre glorioso por este momento glorioso que me concede para hablar, ¿no es cierto?, sobre este procedimiento. Entonces Pablo, y le ruego mis disculpas que tenía que contestar esta llamada, en este procedimiento aquí Pablo está hablándole, ¿no es cierto?, al rey Agripa. ¿De quién? Del cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre, de un procedimiento nuevo, de un nuevo pacto. Pero aquí no está especificado. Se fijan que no lo trataron aquí, los intérpretes, los traductores trataron de obviar. ¿Cuál era esta esperanza? Es el nuevo pacto de la voluntad de nuestro Padre. ¿Para quién? Para la casa de Israel y la casa de Judá, pero aquí se estableció en la casa de Judá, en Jerusalén. ¿Ya? Ok. Entonces dice aquí Pablo, aquí en este relato, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar las 12 tribus de Israel, sirviendo constantemente, obedeciendo a la voluntad de nuestro Padre de día y noche, por esta esperanza, por esta promesa en la cual aquí ya se había cumplido, el proceso, ¿no es cierto?, ya se había cumplido el sacrificio, la resurrección de nuestro Melech, y después fue llamado, ¿no es cierto?, Saulo de Tarso. ¿Para quiénes? ¿A quiénes iba a anunciar nuestro Padre? ¿Por qué fue llamado Pablo, Saulo de Tarso? Para anunciarle a quién. Y aquí tenemos que distinguir, ¿no es cierto? Ya. Que se juzgue entre vosotros algo increíble, ¿no es cierto?, que nuestro Padre resucite. No era sobre la resurrección. Aquí específicamente no era sí está hablando sobre la resurrección, pero el tema no era la resurrección. Si ustedes se fijan que le pusieron, que se juzga entre vosotros cosa increíble que nuestro Padre resucita a los muertos, que lo estaban persiguiendo porque resucitaba a los muertos. ¿A qué
qué se estaba refiriendo Pablo sobre la resurrección? Pongan atención. ¿A qué se estaba refiriendo Pablo? Que se juzga, ¿no es cierto?, cosa increíble, que nuestro Padre resucitó de los muertos, sobre el nuevo nacimiento. Porque no era problema, porque si ustedes se fijan que varios fueron resucitados. No era el problema de la resurrección, sino que el problema era que todos estos estaban siendo nacidos de nuevo mediante la resurrección. Porque nos estaba hablando, ¿no es cierto?, sobre Lázaro, el problema de Lázaro. No estaba hablando sobre el problema de... No es eso. Sino que aquí el problema del enemigo, que se estaba estableciendo un nuevo linaje, y se establecía por medio de la resurrección. Y de aquí quiero irme un poquitito, para que puedan conocer, ¿no es cierto?, que esta vida, ¿cómo se recibía? Había que nacer de nuevo, ¿no es cierto?, porque aquí nuestro Padre está hablando, ¿no es cierto? Miren, en el libro de Juan capítulo 3, nuestro Padre dice a Cornelio, les dice a Nicodemo, dice: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del ruah no puede entrar. Aquí está hablando sobre un nuevo nacimiento. A esto se estaba refiriendo Pablo, sobre la resurrección, porque ¿cómo se nacía de nuevo? Vuelvo a decir, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del ruah no podrá entrar en el reino de los cielos. Porque lo que es nacido de la carne, lo que es nacido del Espíritu, resucitado de nuevo, como una vida nueva, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Os es necesario nacer de nuevo. Entonces, aquí, Pedro, un siervo en la primera carta, dice así: bendito es nuestro Padre Elohim de nuestro Melech Mashiach Yahshua, que nos hizo, que según su grande misericordia nos hizo nacer de nuevo mediante la resurrección de Mashiach Yahshua. Ese era el problema. ¿Por qué? Porque nuestro Padre establecía, ¿no es cierto?, una nueva creación. ¿Y dónde lo habla? Ya, en el libro de la carta a los dispersos que estaban en Roma, en el capítulo 6 de esa carta a los dispersos que estaban en Roma, en el capítulo 6, dice, porque si fuimos, ¿no es cierto?, crucificados juntamente con Mashiach Yahshua, hemos sido crucificados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el sacrificio, a fin de que como Mashiach resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en esta resurrección. A esta resurrección se estaba refiriendo Pablo, no se estaba refiriendo a otra. Porque si fuimos plantados juntamente con Mashiach Yahshua en la semejanza de su muerte, así también lo seremos. ¿Vio? Andamos en una vida nueva. A esto se estaba refiriendo, para que ustedes puedan conocer. Porque aquí se produce, ¿no es cierto?, una traducción para confundir, pero no al Ruach, a los nacidos de nuevo, no nos va a confundir, sino que nuestro Padre nos va a aclarar qué está sucediendo aquí. Entonces, ¿qué se juzga entre cosa increíble que nuestro Padre resucite? ¿A qué se está refiriendo de la resurrección? Porque somos resucitados mediante la obediencia, porque la desobediencia operaba, y la obediencia que a la voluntad. ¿Y por qué estaba siendo perseguido Pablo? Por la obediencia a la voluntad de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque él ya había sido resucitado, porque él ya había obedecido, fue intervenido camino a Damasco. Y nuestro Padre hizo una obra primorosa y gloriosa ahí en Damasco, esos 3 días que estuvo ahí. Lo hizo nacer de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿Qué significa que tú seas resucitado de nuevo? Fue sacado el imperio de la muerte, fue cortado ese linaje que se recibía mediante sangre, voluntad de carne y voluntad de varón. A eso se estaba refiriendo. Disculpe, pero, hija, estoy grabando.
eso se refería nuestro Padre. A esto se refería por medio de Pablo. No a otra cosa extraña que aquí los traductores y los intérpretes quieren, ¿no es cierto?, dar a entender. Entonces, ¿por qué estaba siendo perseguido? En ese caso Pablo, porque era Saulo de Tarso. ¿Por qué fue empezar a ser perseguido por el Sanedrín? ¿Por qué empezó a ser perseguido por la casa de Judá, que es el Sanedrín? Porque los fariseos, los escribas y el Sanedrín, porque había nacido de nuevo, había sido resucitado. ¿Qué significa ser resucitado? Fue quitada la muerte. ¿Vio? Y a eso se refiere. Fue quitada la muerte y recibe la vida. Fue quitada la muerte, ese imperio de la muerte. Fue quitado el imperio de la muerte. Y aquí lo habla en el libro de los Hebreos, para que ustedes puedan conocer. En el capítulo 2 del libro de Hebreos, verso 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio del sacrificio al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. A eso venía, a eso se refiere la resurrección de aquí. Y librar, esto significa resurrección, es la libertad, y librar a todos los que por el temor de la muerte de este proceso, de este personaje que habitaba, que estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, ¿qué significa nacer de nuevo? Que somos, ¿no es cierto?, resucitados. ¿Por qué? ¿Por qué resucitado? Porque la muerte habitaba, ¿no es cierto?, en la vida que está en la sangre. Y esa vida, ¿no es cierto?, esa vida animal, carnal, diabólica, ¿no es cierto?, que se transmitía a través de sangre, voluntad de carne y voluntad de varón, a esa resurrección se estaba refiriendo, de la libertad, quitada la muerte y establecido, ¿no es cierto?, la vida mediante Mashiach Yahshua. Por eso Pablo estaba hablando mediante, ¿no es cierto?, ahora guiado por el reino de los cielos, como lo que habla ahí en la carta a los dispersos que está en el Roma. Y lo habla en el capítulo 5, verso 12, que se estableció la desobediencia, y por la desobediencia se estableció y ingresó la muerte. Así todos los hombres nacen, y nacen en desobediencia y en muerte, desde el capítulo 3 de Bereshit, verso 22. Entonces aquí Pablo está delante del rey Agripa explicando, y pongan atención, y dice así Pablo: siendo fariseo en el verso 9, explicando él esta realidad, yo ciertamente había creído y había entendido mi deber hacer muchas cosas contra el nombre, contra la voluntad de nuestro Padre, contra su enviado ungido, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los nacidos de nuevo, habiendo recibido poderes de los principales Cohen, y cuando los mataron yo di mi voto. Miren, y muchas veces castigándolos en toda la sinagoga. Ahora, cuando yo di mi voto, cuando acusó él mismo, él estaba coludido con otro, en el capítulo, ¿no es cierto?, pongan atención, en el capítulo 6 del libro de los Hechos. Tienen que conocer ustedes todo, tienen que conocer. En el capítulo 6 del verso 8 en adelante, dice: y Esteban lleno del reino de los cielos, lleno de la gloria de nuestro Padre, hacía grandes prodigios y señales con el pueblo. Entonces se levantaron uno de la sinagoga, del Sanedrín, de la casa de Judá, llamados los libertos, y de los Cirenei, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. ¿Quiénes más? Los fariseos, los escribas, el Sanedrín. Dice, pero no podían resistir, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estaba el reino de los cielos, no podían resistir con que le hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Elohim, diciendo que ellos ni obedecían. Mira lo que hicieron.
y soliviantaron al pueblo. ¿A quiénes? A la casa de Judá, a todos los demás, y a los ancianos y a los escribas y a los fariseos, arremetiendo y arrebataron y trajeron al concilio. ¿A quién? A Esteban. ¿Y qué hablaba Esteban? Hablaba el reino de los cielos, arrepentido porque el reino de los cielos se acercaba. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la Torá. Miren los mentirosos y engañosos. Pues hemos oído decir que Yeshua de Nazaret destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que nos dio Moisés. Mentira, puras mentiras. Aquí está, fíjense, que mismo Saulo de Tarso, junto con todos estos, hablando contra el pacto del compromiso. ¿Qué decía el pacto del compromiso? No vas a levantar falso testimonio. Miren lo que están haciendo aquí. Vio que ellos no guardaban la Torá, no guardaban el compromiso, no, porque tenían otros dioses, ¿vio? Entonces todos los de que estaban sentados en el concilio a fijar los ojos ya. Pero aquí vemos la accionar de Saulo de Tarso persiguiendo. Entonces dice: yo ciertamente había creído que mi deber era hacer muchas cosas contra como fariseo, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los nacidos de nuevo, los que obedecían y se arrepentían y se lavaban y hacían frutos dignos de arrepentimiento, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguía hasta las ciudades extranjeras. ¿Hasta dónde? A Damasco. Ya perseguías a estos que empezaron a huir de aquí, ¿vio? Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poder en comisión de los principales del Sanedrín, de los fariseos y los escribas. Cuando mi vivió rey yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasó el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todo en tierra, oí una voz que me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa de dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién es, maestro? ¿Quién es usted? Y el maestro me dijo: yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto yo he aparecido a ti. Para esto, para ponerte por enviado, porque yo he aparecido para hacerte nacer de nuevo y para enviarte. Miren, por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo porque te quieren matar, y también, ojo, y librándote de los gentiles porque también, vale decir, ¿quiénes? Y librándote de los dispersos, a quienes ahora yo te envío. Librándote de los dispersos, y le pusieron gentiles. Ahora, los dispersos de la casa de Israel, todos se habían gentilizado, por eso le pusieron gentiles. Pero hay que identificarlos quiénes eran, porque nuestro Padre no iba a enviar a donde los extranjeros, sino que lo iba a enviar al extranjero, vale decir, a Roma y a diferentes lugares donde estaban los dispersos. ¿Por qué? Porque este procedimiento, este pacto, es para con la casa de Israel y la casa de Judá. La casa de Israel y la casa de Judá. La casa de Judá y la casa de Israel. Nada más. Así lo establece nuestro Padre. No para los extranjeros. Vale decir, o los italianos, o los griegos, o los sirios. Las diferentes naciones de alrededor. ¿Y dónde habían más esto? ¿A dónde habían más? ¿Dónde habían más dispersos? ¿Dónde habían más dispersos? Pongan atención. Dice: como pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua, ¿no es cierto? ¿Qué? ¿A dónde? Más allá de Asia y Cirene. Ya. Ok, ¿dónde iba a ser enviado? A los dispersos que estaban en todos esos lugares, que no obedecían, que rechazaban. Bueno, dice así: ocupado en esto iba yo a Damasco con poder y en comisión de los principales del Sanedrín, cuando me dio rey, ¿no es cierto? Y aparece toda esta experiencia.
Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para enviarte a todos aquellos, a todos los gentiles de la dispersión. ¿Quién es? La casa de Israel. De las cosas que has visto y de aquellas que me aparecido a ti, librándote de tu pueblo y de todos estos gentiles a quienes ahora te envío. ¿Para qué? Para que le abra los ojos, para darle conocimiento de salvación, para hablarle sobre este procedimiento del nuevo pacto, para que vayas a alumbrarle los ojos que nuestro Padre iba a hacer una obra. ¿Por qué? Porque si tú vas al libro de Lucas, la profecía de Zacarías dice así, ojo, para dar conocimiento de salvación al pueblo, sí, a la casa de Judá, para perdón de sus transgresiones, por la entrañable misericordia de nuestro Padre Elohim, con que nos visitó de alto el resplandor de gloria por medio de su enviado ungido, para dar luz a los que están, ¿no es cierto?, que habita dentro las tinieblas y la sombra de muerte, el que habita adentro. De aquí está profetizado. Entonces, ¿qué iba a hacer Pablo? ¿Para qué? Para dar conocimiento, abriendo los ojos. ¿Para qué? ¿Para que ellos qué? Para que se conviertan, sí, para que tomen una decisión. Para que ellos, ¿no es cierto?, reconozcan a su Elohim, al Padre que los hizo nacer, mediante Abraham, Isaac y Jacob. Porque nuestro Padre, en su entrañable misericordia, le envía en su justicia a este personaje, a Saulo de Tarso, que después es llamado Pablo. Dice, ¿para qué? Para que se conviertan. ¿Por qué? Porque están en tinieblas. Y porque está el príncipe de la potestad del aire, porque está este imperio de la muerte. Mire, para que abra sus ojos, para que se conviertan en las tinieblas de la luz y de la potestad del enemigo, porque la potestad del enemigo está dentro, es nuestro Padre Elohim. Y si ellos se arrepienten y empiezan a dar fruto al arrepentimiento, para que reciban mediante la obediencia que es el enviado del ungido, perdón de sus transgresiones, y reciban la herencia entre los santificados. ¿Qué es la herencia entre los santificados? La vida y la eternidad. Sigue leyendo, dice, por lo cual, oh rey Agripa, yo no fui rebelde a esta experiencia que viví y escuché clarita la voz, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, a los dispersos que están en Damasco. A los dispersos que están en Damasco. Sino que anuncié primeramente a los dispersos que estaban en Damasco. Y en Jerusalén, después dice, y después hablé y proclamé en Jerusalén y en la tierra judía. Y después dice, ya a los dispersos, a los gentiles de la dispersión, que se arrepintiesen y se convirtiesen a nuestro Padre, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Cuáles son las obras dignas de arrepentimiento? Sujetarse y obedecer este procedimiento que nuestro Padre estableció por medio de su Hijo. Entonces, ¿dónde aparece Pablo? Aquí en el libro de los Hechos, capítulo 28. ¿A dónde fue? ¿A dónde fue enviado? Y si nosotros revisamos los viajes de Pablo, ¿qué viaje Pablo? ¿Qué viaje Pablo recibió? ¿Qué Pablo aquí? ¿Qué viaje? Pongan atención. Nuestro Padre interviene sobre Saulo de Tarso para ir a hablarle a los dispersos, a la casa de Israel, porque este procedimiento que nuestro Padre lo hace con la casa de Israel, la casa de Judá. Pero como lo hacen hacer a su primogénito y todo este proceso en Belén de Judea, todo se establece ahí, había que nuestro Padre ahora enviar a un personaje, a un enviado, y lo hizo nacer de nuevo. No lo iba a enviar así nomás, sino que Saulo de Tarso perseguía a todos los que empezaron a proclamar y a obedecer la voluntad de nuestro Padre, los perseguía, los mataba, los encarcelaba y los hacía blasfemar. Nuestro Padre lo interviene y quita y lo hace nacer de nuevo, lo resucita. Quita el imperio de la muerte y establece la vida del reino de los cielos, y es una nueva persona, es una nueva vida. Y en esa realidad lo envía, y aquí aparece, pongan atención, libro de los Hechos, capítulo 28, verso 17. Aconteció que 3 días después que Pablo, ¿no es cierto?, recaló en un barco en Roma,
Pablo convocó a los principales de los judíos, de los dispersos. Luego que estuvieron reunidos con ellos, les dijo: varones hermanos, no habiendo nada, y le empieza a dar testimonio. Verso 23. Y habiendo señalado un día, porque él estuvo 2 años, ojo, Pablo estuvo 2 años, y habiendo señalado un día, vinieron muchos a la posada. ¿Quiénes? De la casa de Judá, perdón, de los dispersos que están en Roma, los cuales les declaraba y les testificaba: la voluntad de nuestro Padre, el reino de los cielos se ha acercado, desde la mañana hasta la tarde. Porque ¿qué proclamó nuestro Melech? Marcos capítulo 1, del verso 15. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Te llamo después, Marina, estoy grabando. Gracias, chao. El reino de los cielos se ha acercado. Eso empezó a proclamar, no podía hablar otra cosa. ¿Por qué? ¿Qué le hablaba? El reino de los cielos se ha acercado. Lo mismo que cuando empezó a proclamar Juan el profeta. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse porque ya viene el reino de los cielos. Empezaba a anunciar, a preparar el camino. Después nuestro Melech en Juan, en Marcos capítulo 1, verso 14, 15. Espérenme un segundito, por favor, que algo está pasando. Un segundito, por favor. Hola, Julietita hermosa. Ya, disculpen, por favor, disculpen. Entonces aquí nuestro Padre interviene, ¿no es cierto?, para con Pablo, para poder hablarles a los dispersos, a todos ellos, diciéndole: y habiéndole señalado vinieron muchos a la posada, a los cuales les declaraba y testificaba el reino. ¿Qué hizo nuestro Melech cuando volvió del desierto? El tiempo se ha cumplido de la voluntad de nuestro Padre decretado en Jeremías 31, y el reino de los cielos se ha acercado. Nuestro Padre y Mashiach nuestro por medio de su primogénito. Arrepentíos y obediencia. Y aquí, ¿qué es lo que le decía? ¿Qué es lo que dijo Pablo? Que se arrepintiesen y empezasen a dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué hizo Juan? Arrepentimiento. Y empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento. Porque el hacha está puesta a la raíz a todo árbol. Si todo árbol que no da buen fruto, ¿cuál es el buen fruto? Un fruto de arrepentimiento. Y empezar a oír y obedecer la voluntad de nuestro Padre. Entonces, y habiendo señalado un día, vinieron muchos a la posada, en los cuales les declaraba y les testificaba el cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre, y el reino de los cielos se había acercado, desde la mañana hasta la tarde, persuadiendo acerca del enviado, de su Hijo glorioso, por tanto por la Torá, porque todo está escrito por la Torá de Moisés, por los salmos y los profetas. ¿Vio? Entonces aquí le rechazaron. ¿Quién le rechazó? La casa de Israel, los dispersos, los rebeldes que estaban en Roma. Pero aquí, entonces, como se quedó 2 años, Pablo, entonces muchos le reconocieron. ¿Cuántos? A lo mejor poquitos. De la casa de Israel, de los dispersos. Y algún extranjero. Sí, aquí pudieron ingresar algunos extranjeros. Bueno, la carta a los dispersos que están en Roma, nuestro Padre le habla a través de Pablo, diciéndole, bien clarito, escuchen, en el capítulo 1 del verso 18, porque la ira de nuestro Padre se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los dispersos, no de los hombres, hombres como creen, no, de los dispersos, que detienen con injusticia la verdad. No le rechazaron, porque lo que nuestro Padre se conoce le es manifiesto. ¿A quién? A los dispersos, pues nuestro Padre se los manifestó a ellos. Porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a nuestro Padre, ellos lo conocían, no le glorificaban. ¿Cómo si eran los principales? Ellos habían levantado una sinagoga allá en Roma, a donde estaban. ¿Vio? ¿Pero qué? ¿Obedecían a nuestro Padre? No, practicaban cosas
que no son conformes a la voluntad de nuestro Padre. Pues habiendo conocido a nuestro Padre, no le glorificaron como a nuestro Padre ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de nuestro Padre incorruptible en semejanza de imágenes. Y vean lo que nuestro Padre le muestra a Ezequiel. Hijo hombre, ve, mira lo que están haciendo estos ahí dentro. ¿Vio? Estaban dentro de la casa de nuestro Padre, estaban dentro de la sinagoga aquí y no hacían la voluntad de nuestro Padre. ¿Qué es lo que tenían? Imágenes en sus paredes. ¿Qué es lo que hacían? Y nuestro Padre le habla a Ezequiel y vayan a leer. Estos son los rebeldes que nuestro Padre expulsó. Y en su justicia nuestro Padre envía a Pablo para anunciarle la voluntad en sus muchas misericordias para con la casa de Israel. ¿Y qué hicieron esto? Miren. Pues habiendo conocido a nuestro Padre no le glorificaron como a Elohim, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de nuestro Padre Elohim incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también nuestro Padre los entregó a la inmundicia y a las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de nuestro Padre por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Ya. ¿Y qué dice en Jeremías? Señores, aquí pongan atención. ¿Qué dice en Jeremías capítulo 11? ¿Qué dice en Jeremías capítulo 11? Miren, dice, porque no oyeron ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, por tanto traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto. Y aquí, miren, aquí Pablo le está hablando a todos estos que son los rebeldes de la casa de Israel, que cambiaron la verdad por la mentira, y que dice, por lo cual también nuestro Padre los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de los pensamientos torcidos, que lo que eran depravados, eran inmundos. ¿Por qué? Porque nuestro Padre habla en Mateo capítulo 23 de todos estos, de los fariseos y los escribas. ¿Qué hacían? Oh, escribas fariseos, oh, engañadores, mentirosos, que visitan las casas de las viudas para hacer largas oraciones. Tendréis doble condenación. ¿Qué es lo que iban a hacer los depravados? Así lo dice la Escritura, Mateo capítulo 23. Oh, fariseos, escribas, hipócritas. ¿Qué les dice? Generación de maligno, hijos depravados. ¿Y qué les dice aquí? Nuestro Padre en Mateo capítulo 23. Y aunque se enojen, porque se los dice aquí, ay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en el día de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices de la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víbora, ¿cómo escaparéis de la condenación? Entonces aquí, ¿cómo nuestro Padre los entregó una mente reprobada? Ya que cambiaron la verdad de nuestro Padre por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que a nuestro Padre glorioso, bendito por los siglos. Por esto nuestro Padre los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres que de la casa de los dispersos, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución a su debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a nuestro Padre los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda inmundicia. ¿De qué? De los dispersos. ¿A qué nos está refiriendo? A los extranjeros. No se está refiriendo a los italianos, sino que a los dispersos que estaban allá. Entonces, dice, estando atestados de toda inmundicia,
de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaño y malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de nuestro Padre, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de nuestro Padre, porque sabían que los que practicaban tales cosas eran dignos de muerte, no solo los que la hacen, sino que también con los que se complacen, con los que practican esto. ¿A qué se estaba refiriendo? Pablo fue enviado a los dispersos que estaban allá en Roma, a los dispersos que estaban en diferentes ciudades de Grecia, como Éfeso, como Galacia, como Corintio, como Tesalónica, como Filipo. Había muchos en Grecia, muchos, pero también estaban en Roma, también estaban allá, más allá en África de Cirene. Fíjense, y nuestro Padre concede misericordia. Por eso venía el etíope a adorar, y nuestro Padre le dice a Felipe: ve y acércate a ese carro, a ese personaje que viene a adorar. ¿Por qué? Porque nuestro Padre iba a abrir la puerta para conocer. Entonces nuestro Padre envió a Pablo a hablarle a los italianos, no. Hablarle a los griegos, no. Hablarle, ¿no es cierto?, a los rusos, a los estados, no. Nuestro Padre envió a Pablo para hablarle a los dispersos que estaban gentilizados en estas naciones, para anunciarle este nuevo pacto en su mucha misericordia y en su justicia. Pero los que estaban aquí en Roma no, le desecharon igual. Y muchos le desecharon. Muchos le reconocieron, sí, muchos reconocieron, porque nuestro Padre les abría la puerta. Y de los que estaban aquí, a lo mejor extranjeros, sí, los extranjeros que se acercaban, nuestro Padre no les demandaba el arrepentimiento a los extranjeros, sino que le abría la puerta si ellos le amaban, si amaban al Elohim de Israel. Entonces nuestro Padre envió a Pablo a hablarle a los dispersos gentilizados que estaban en estas naciones, conforme a su mucha misericordia, porque habían sido expulsados mucho antes. Y se estableció este nuevo pacto, nuestro Padre lo estableció en la casa de Judá, en Jerusalén, en Belén de Judea, introduce a su primogénito. Y ahí estaba solamente la casa de Judá. Habían unos poquitos, sí, en Samaria. Habían unos, los samaritanos. ¿Quiénes eran ellos? Eran, ¿no es cierto?, los que habían un pueblo apartado. Un pueblo, ¿no es cierto?, que no conocía. Fíjense que la mujer samaritana, ¿vieron lo que le dice? A nosotros nos dejó nuestro padre Jacob, este esposo. Sí, mujer, sí, yo todo esto lo sé. Pero mujer, mira, cree, obedece. Porque la salvación, nuestro Padre establece este procedimiento por allá en Israel, en Judea. De allá, de la tribu de Judá viene. Porque los samaritanos no le buscaban a nuestro Padre, porque esa mujer no obedecía. Tenía 5 maridos, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que era? ¿Extranjera? No, era también de la dispersión. Era también de la casa de Efraín, que estaba ahí, como los samaritanos. Los samaritanos no eran extranjeros, escuchen. Los dispersos que estaban, ¿no es cierto?, en el extranjero. Los dispersos de la casa de Israel que estaban en el extranjero. ¿Dónde estaban? En Italia. ¿Dónde estaban? En Grecia. Y estaban allá en diferentes países. Porque nuestro Padre los expulsó. Vayan a leer ahí en Daniel capítulo 9. Haciendo confesión, Daniel, a todos estos que fueron dispersados por su rebelión, por su desobediencia, por lo que hacían ahí. Vean en Ezequiel, mira lo que hacen estos escondidos. Fueron dispersados por su rebelión, por su desobediencia. Y nuestro Padre envía a Pablo a los dispersos que están en el extranjero de la casa de Israel, para anunciarles su justicia. Pero muchos de ellos también no le recibieron, no le dieron la espalda. Pero algunos tienen que haber reconocido
Y ahí dentro de ellos había un extranjero. Por eso Pablo, cuando estaba, ¿no es cierto?, en Grecia, en una de esas, en Éfeso, o en Tesalónica, o en Galacia, o en Corintio, algunos se acercaban y escuchaban. Por eso que nuestro Padre dice que estaba, ¿no es cierto?, ¿dónde? Y Pablo estaba anunciando, andaba con Bernabé, y abrió el corazón de esas personas, una de las mujeres, abrió el corazón para que escuchara. Nuestro Padre hacía la obra, no que cualquiera tomara una decisión. Ahora, si algún extranjero me ama, si algún extranjero ama mi nombre, ama al Elohim de Israel, y me sigue para ser mi siervo, guardando el día de reposo, escogiendo la voluntad de nuestro Padre en este pacto, en este nuevo pacto, ¿cuál? Su enviado, su ungido. Si el extranjero reconoce a Mashiach Yahshua, si el extranjero, ¿no es cierto?, me ama y me sigue, yo le voy a abrir la puerta. Pero a su pueblo le demandaba arrepentimiento. A los dispersos de la rebelión, de los expulsados, les demandaba arrepentimiento. A través de Pablo. Arrepentidos, dice, y empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento, que es la obediencia a la voluntad, este nuevo procedimiento, nuevo pacto, de nacer de nuevo. Por eso le dice, ¿no es cierto?, es cosa maravillosa que hay un nuevo nacimiento mediante la resurrección. Hay un nuevo nacimiento mediante la resurrección de su Hijo glorioso Mashiach Yahshua. Porque para poder entrar al reino de los cielos, para que se le conceda esta herencia gloriosa, vida y eternidad, tenía que obedecer, arrepentirse y obedecer. No así nomás. Por eso muchos están siendo engañados por las naciones, por el enemigo. Y son engañados en la actualidad, están engañados. No, si nosotros dos somos, dice, y muchos hablan en su homilía, ¿no es cierto?, algunos contextos. No, que ustedes son Efraín, ustedes son Efraín. No, no son Efraín. Nuestro Padre hace una diferencia entre el extranjero y la casa de Israel que está en diferentes naciones. Y ellos quieren hacer una mezcla. No, no es así. Nuestro Padre envió a Pablo a los dispersos gentiles, a los dispersos de la casa de Israel que se gentilizaron y viven en estas naciones extranjeras. A ellos los llama, ¿no es cierto?, al arrepentimiento, a reconocer este nuevo procedimiento. Pablo fue a anunciar que el reino de los cielos se ha acercado y que nuestro Padre estableció un nuevo procedimiento por medio de su glorioso Hijo, Mashiach Yahshua, que había que nacer de nuevo. ¿Qué es lo que es nacer de nuevo? A Cornelio, ¿qué lo hizo nacer de nuevo? Ay, ¿cómo lo hizo nacer de nuevo? Sacó la muerte, ¿no es cierto?, sacó la muerte y le concede la vida. Le concedió la vida. Pero nuestro Padre lo limpió antes, fíjense. Lo limpió. ¿Qué es lo que le hizo? Le sacó la muerte y envió, ¿no es cierto?, un siervo, Pedro. ¿Para qué? Para que le anunciase la obra de la resurrección. Porque así se recibía la vida, mediante la resurrección de su Hijo, su enviado, su ungido, Mashiach Yahshua. Nuestro Padre les concede a todos ustedes este glorioso beneficio de poder conocer la verdad, de conocer este procedimiento, conocer esto. De aquí se nace, de nacer de nuevo, de aquí nace todo. Había que nacer de nuevo, tanto para la casa de Israel, la casa de Judá, y para los extranjeros nuestro Padre lo hace nacer de nuevo igual. Porque no iba a entrar al reino de los cielos si no nace de nuevo. ¿Y cómo se nacía de nuevo? Mediante la resurrección de su Hijo glorioso Mashiach Yahshua. Entonces muchos no conocen, están siendo engañados. El mundo está siendo engañado en la actualidad con una doctrina extraña, con algo que no es. Y no han conocido la verdad. Conocen una doctrina extraña. Porque le dice a su pueblo, ahí en capítulo 8 de Juan, verso 31, si ustedes me siguen a mí y perseveran
escuchándome y obedeciendo, vas a ser verdaderamente un discípulo. Y por tanto conoceréis la verdad en un procedimiento que nuestro Padre va a hacer, y la verdad os dará libertad. Esta intervención de nuestro Padre saca al enemigo, saca la muerte y a las tinieblas y establece la verdad por medio de su glorioso Hijo. Un nuevo nacimiento a través de este procedimiento que nuestro Padre establece mediante la obra del sacrificio del madero. Nuestro Padre les conceda el beneficio de la revelación de poder conocer, entender y comprender a la casa de Judá y la casa de Israel. Y para todos estos que están viviendo, a los extranjeros que están viviendo esta realidad, la viven conforme, ¿no es cierto?, a un hijo de Elohim, pero tiene que nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Y nuestro Padre lo hace nacer. Si Él me ama como extranjero y me sigue como extranjero, guardando el día de reposo, escogiendo hacer mi voluntad por medio de su glorioso Hijo, Mashiach Yahshua, yo lo llevaré a mi casa. Ese es el extranjero. Pero a la casa de Israel, la casa de Judá, le demanda arrepentimiento y obediencia a la voluntad de nuestro Padre, por medio del reino de los cielos. Como dice Pablo, el reino de los cielos se ha acercado, dice. Les hablaba sobre el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentido y obedecer a este nuevo procedimiento. Le está hablando a la casa de Israel, a los gentiles que estaban en Italia, en Roma. Un gran saludo y una gran bendición para todos ustedes, casa de Israel y casa de Judá. Que nuestro Padre les conceda este glorioso beneficio para poder conocer, entender y comprender su voluntad. Nos estaremos viendo en otra oportunidad si así nuestro Padre nos concede este beneficio. Hasta pronto.